Gracias, querido mío. Hoy hablábamos con el presidente electo, con Javier Milei, en Radio Mitre, y yo le preguntaba acerca de los medios públicos. ¿Qué va a hacer con la televisión pública? ¿Qué va a hacer con Radio Nacional? ¿Qué va a hacer con Telam? ¿Qué va a hacer con los contenidos públicos? Y claramente me dijo, voy a privatizar todo. No sé si tenés el corte ahí. Lo escuchamos, dale. Nosotros consideramos que la televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Sí. De hecho, durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló sobre nuestro espacio se lo hizo de una manera muy negativa, levantando mentiras y abonando la campaña sucia, ¿no? La campaña del miedo. Por eso, ¿qué piensa hacer? ¿Cerrarla, privatizarla, dejarla como está? No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Es más, ayer, en un momento cuando todos los canales estaban con la información de los resultados, con la palabra de Milei, etcétera, etcétera, pusieron la Pantera Rosa en la televisión pública. La Pantera Rosa. Un canal público es para informar a la gente. Le pusieron la Pantera Rosa. En estos momentos acaba de aparecer un comunicado contestándole al presidente electo. RTA, Telam y Contenidos Públicos dice: una de las primeras declaraciones del presidente electo Javier Milei fue reafirmar su decisión de privatizar los medios públicos. Esta posición genera un enorme rechazo y preocupación. Ya lo primero que ponen es rechazo, ¿no? Y preocupación, ya que demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática. Los medios públicos garantizan la información como un derecho y no como una mercancía. Perdón, ayer pusieron la Pantera Rosa. ¿Dónde está el derecho a la información de los ciudadanos de todo el país? Porque la televisión pública va hasta el último rincón de la República. El diálogo con ciudadanos y no con consumidores. Cobertura en todo el territorio nacional que ahora también se extiende al territorio digital. La pluralidad y diversidad e inclusión de sus contenidos. ¿Dónde? ¿Dónde? Si el 90% de la información de la televisión pública y de los medios públicos era de Sergio Massa y apenas el 10% distribuido entre otros partidos. El mandato de servicio público establecido por las leyes vigentes, la rendición de cuentas de la ciudadanía. Bueno, es muy largo. La soberanía informativa y cultural. ¿Dónde está la soberanía metida en lo informativo y lo cultural? Bueno, dice, por todo ello, los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana. He firmado Rosario Lufrano, Bernarda Llorente, Jessica Triten, Claudio Martínez, mamma mía, Osvaldo Santoro y Alejandro Ponlecica, que es el titular de Radio Nacional. El único potable, la verdad, un gran amigo. Guada, contame las asambleas que se vienen. Bueno, de hecho ya son rápidos, ¿no? Para este tipo de cosas son muy eficientes porque ya hay asamblea mañana. Mañana a las 11, de 11 a 13 en Radio Nacional ya hay una asamblea. En la televisión pública va a ser el miércoles de 11 a 13:30 y en Telam el jueves 23 de 11 a 13:45. Recordemos que también estos medios son canales para difundir fake news del propio gobierno, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el cumpleaños de Fabiola, que un año después descubrimos que había hecho una fiesta cuando no se podía por la pandemia. Fue Telam quien difundió que la primera dama había festejado con su familia vía Zoom. Bueno, Berti Venegas Lynch, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Son conscientes que no los van a dejar gobernar? ¿Son conscientes de eso? Yo creo que estas son cosas que hemos visto incluso en campaña
estas solicitadas o convocatorias o el abrazo también del Banco Central para marcar la cancha, pero te marca cómo hemos desatendido los marcos institucionales y los conceptos justamente del derecho a la vida, a la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley, que hemos dejado crecer como hiedra venenosa al Estado alrededor nuestro. Ahora tenemos una cosa muy leñosa en el cuello y obviamente se va a resistir. Y en definitiva, todos estos procesos es gente que usa a peones, muchas veces en el caso también de una marcha que hubo en Palestina, que le ponen la bandera de Palestina a gente que tiene planes sociales. Alrededor del Faena. Absolutamente, bueno. Solamente porque el dueño es judío, Alan Faena. Y la rechazó a Roger Waters la estadía ahí, Exactamente. que me parece muy bien. De manera que esa resistencia va a existir y en definitiva es lo que te mide la casta política de empresarios, de sindicalistas y este tipo de cosas en el plano de la privatización, que suscribo todo lo que dijiste vos, lo que dijo Javier también esta mañana en Radio Mitre, porque creo que ahí hay dos aspectos a analizar. Uno es como concepto de empresa estatal, lo contradictorio que es eso. No existe tal cosa como empresa estatal. La empresa es algo que si ponemos una empresa nosotros dos, Eduardo, lo ponemos con fondos propios que nos costó mucho conseguir y lo sometemos al rigor de mercado y lo arriesgamos para servir al prójimo. Estos tipos usan el dinero del contribuyente para jugar a empresario y encima usa resortes políticos para limpiar a la competencia. En el caso de los medios estatales, encima de regalo, tenemos el adoctrinamiento que generalmente obviamente se escudan en el derecho a la información, que no hay tal cosa como el derecho a la información. Si querés un medio marxista, fenómeno, sometelo al rigor del mercado y ve qué auspicios tenés y qué audiencia tenés para eso. Es perfectamente legítimo. Esa es justamente la libertad de expresión, que yo particularmente creo en un 100%. Y cualquiera que dice creo en la libertad de expresión, pero no cree en la libertad de expresión. Porque es para decir cosas muy controversiales, no para hablar del clima. Sí. Pero no se concibe tener medios estatales que en definitiva adoctrinan. Y el tema del concepto de lo público no tiene solución. Porque hay gente que paga impuestos que le interesará los contenidos, la Pantera Rosa incluso, o los contenidos que tenga de adoctrinamiento. Pero hay gente que no, entonces se resuelve con lo privado. Poné tus recursos y sometete al rigor del mercado. La BBC de Londres, por ejemplo, ¿no podría ser un buen ejemplo a tomar antes de privatizar? No sé, me imagino. Me parece que un canal del Estado, pero no del gobierno. Es que todo lo que hace el argentino, que somos como trogloditas puestos en el Estado, lo vamos a desfigurar. Lo mismo si me preguntás del tema de la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, es la misma naturaleza nociva de tener un banco central, pero es gente, dentro de todo, más razonable. En la BBC puede parecer algo parecido, pero tiene el mismo concepto, como te dije, de empresa estatal o estando en la esfera de los incentivos políticos. No va a salirse de ahí. Ok.